Cuando estudiamos el Estado, nosotros vamos a plantear también los tipos de Estados. ¿Y qué características vamos a tener en cuenta que nos permite hablar de tipos de Estado? Fundamentalmente, el objetivo que persigue el Estado, que tiene que ver con la convivencia social, ¿sí? Y que al tener en cuenta la convivencia social, tiene que tener en cuenta el contexto social, histórico, económico. A partir de esto es que yo voy a poder hablar de un Estado absolutista, ¿sí? Voy a poder hablar de un Estado liberal, voy a poder hablar de un Estado de bienestar y voy a poder hablar de un Estado neoliberal, ¿sí? Cuando yo planteo el estudio de este Estado, lo hago teniendo en cuenta esto. Los tipos de Estado surgen a partir del objetivo del Estado. Y ese objetivo tiene como objetivo primordial la convivencia social. Para ello se tiene en cuenta el contexto social, histórico y económico. Cada uno de estos estados, este es el primer estado que surge, que es el estado absolutista. El estado liberal surge como respuesta al estado absolutista. El estado del bienestar surge como respuesta al estado liberal y el estado neoliberal surge como respuesta al estado de bienestar. Vamos a ver cuáles son las características. Este estado absolutista comienza en el siglo XVI. Como característica, el gobierno es ejercido por un monarca, cuyo poder es hereditario y vitalicio, ¿sí? Vamos a ver que en este estado absolutista hay un ejército fuerte. ¿Por qué? Porque hay que mantener el poder del monarca y entonces el ejército fuerte. Como característica, unificación de las fronteras, ¿sí? Y también tenemos como característica dentro del punto de vista social el privilegio a la nobleza y al clero. Dentro del punto de vista económico, vamos a plantear una fuerte presencia del Estado en la economía. De ahí que va a crear leyes que regulen y protejan los productos nacionales y va a aparecer, por ejemplo, el impuesto a la importación. También la acumulación de oro y plata que da lugar al sistema mercantilista. Vamos a ver, el Estado liberal tiene como antecedente la Revolución Inglesa, tiene como antecedente la independencia de Estados Unidos y tiene como también antecedente la Revolución Francesa, ¿sí? En este estado liberal va a haber un predominio de la teoría de la Ilustración, que va a sostener la soberanía popular, el sufragio, la igualdad, la limitación y división del poder y sobre todo va a aparecer el concepto de constitución, ¿sí?
Este Estado liberal se caracteriza por un sistema capitalista, lo cual implica que el mercado se rige por el mercado mismo. ¿Esto qué va a traer aparejado? Va a traer aparejado la diferencia entre clases sociales, ¿sí? Y es ahí donde surge este estado de bienestar. Este estado de bienestar surge en la crisis de 1929 y llega hasta 1970, donde se produce otra crisis mundial. Recuerden que acá en 1929 se da la crisis económica en Estados Unidos. A partir de ahí comienza el estado de bienestar. Este estado de bienestar que implica que el Estado es el motor de la economía, ¿sí? De ahí que aparece, este Estado empieza con todo lo que son las obras públicas, interviene activamente en la economía, va a crear leyes a favor de los trabajadores, ¿sí? Va a crear escuelas, hospitales, ¿sí? Es este estado, por eso se llama estado de bienestar. Y estas serían las características. El estado neoliberal aparece después de la crisis económica mundial de 1970. Este estado neoliberal le va a recriminar al estado de bienestar, ¿qué cosa? La inflación y sobre todo el gasto público, porque va a decir que en el estado de bienestar, como el Estado era el motor de la economía, el gasto público se elevó y entonces el Estado neoliberal lo que va a intentar va a disminuir la presencia del Estado en el campo de la economía. Prácticamente es casi como volver al Estado liberal, pero con otras facetas. Vamos a ver, ¿qué encontramos como característica en este Estado neoliberal? Se abren las trabas aduaneras, lo cual implica la competencia entre productos extranjeros con los productos nacionales, lo cual da lugar al cierre de fábricas y por ende al desempleo. Aparece la ley de flexibilización laboral, se dan las privatizaciones de las empresas del Estado que pasan a tener capitales extranjeros en muchos casos, ¿sí? Ahora, cuando estudiamos las formas de Estado, vamos a tener en cuenta la relación que se da entre los elementos del Estado. ¿Y cuáles son? Por ejemplo, la relación que se da entre poder y población. Esto nos permite hablar de un Estado democrático, de un Estado autoritario y de un Estado totalitario. ¿Cuáles son las características de este Estado? En el Estado democrático hay un respeto a los derechos humanos. En el Estado autoritario no hay respeto a los derechos humanos. Y en el Estado totalitario directamente se niega la existencia de los derechos humanos.
Ahora, de la relación entre poder y territorio, yo puedo hablar de un Estado unitario, puedo hablar de un Estado federal y puedo hablar de un Estado confederado. ¿Sí? ¿Cuál es la característica del Estado, vamos a decir, unitario? Hay un poder centralizado, ¿sí? Y unificado, lo cual implica que solo voy a hablar de un gobierno nacional, ¿sí? En el Estado federal el poder es descentralizado, lo cual implica que puedo hablar de un gobierno nacional a nivel de todo el territorio y puedo hablar también de un gobierno local que se ejerce en el territorio de la provincia, ¿sí? Y el Estado confederado es aquel Estado donde se unen varios Estados soberanos a través de un pacto o acuerdo, y que como característica fundamental de este Estado confederado es que tiene o mantiene, vamos a decir, el derecho de nulificación y el derecho de secesión. ¿Qué significa? El derecho de nulificación quiere decir que cada uno de estos estados puede aplicar o no la norma o la ley en su territorio. Y el derecho de secesión quiere decir que cuando un estado quiere separarse, se separa. No necesita informarle a los otros, simplemente se separa de la confederación. En el Estado unitario, ejemplo de esto en nuestro país, tenemos la Constitución de 1819 y de 1826, y el Estado federal es la Constitución de 1853. Vamos a ver que este Estado unitario puede ser fuertemente centralizado, ¿sí? Y a la vez también puede ser un Estado unitario flexible. ¿Qué quiero decir con esto? En el Estado unitario, si el territorio se divide, se hace solo a fines, vamos a decir así, administrativos nada más. En el Estado fuertemente centralizado, las autoridades de los territorios que se divida el Estado son elegidas por el Estado central. En cambio, el Estado unitario flexible les permite a los pueblos poder elegir a sus autoridades y poder incluso dictarse ciertos tipos de leyes. Pero todo esto bajo la tutela, la órbita del gobierno nacional. ¿Qué quiere decir? Si tal vez al gobierno nacional no le gustó la elección de un candidato, obviamente que lo va a rechazar, ¿sí? El Estado federal puede ser menos descentralizado o puede ser fuertemente descentralizado. ¿Qué quiere decir con esto? Y antes de avanzar, una de las características fundamentales del Estado federal es la autonomía de los gobiernos locales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los gobiernos, esta autonomía les permite a los gobiernos locales poder dictarse su propia constitución, pero que tienen que estar en consonancia con la constitución del Estado.
¿sí? del gobierno nacional. Los estados fuertemente centralizados son aquellos estados, descentralizados, perdón, son aquellos estados donde los estados pueden dictar materia de fondo desde el punto de vista civil y desde el punto de vista penal. Un ejemplo de ello es el caso de los Estados Unidos, ¿sí? Los estados dentro de los Estados Unidos pueden dictar leyes de fondo en materia civil y penal. Por ejemplo, en un estado puede estar la ley de aborto legal y en otro no, la pena de muerte legal y en otro no. Y los menos centralizados, las leyes de fondo la dicta el Estado Nacional nada más, el Congreso de la Nación.